La primera vez que Inés de Armenta vio la huella, no supo si rezar o echar a correr. Estaba marcada en la ceniza fría del fogón, como si alguien hubiera cruzado su cocina sin abrir puerta ni ventana. Una pisada desnuda, humana, pero con un sexto dedo torcido hacia afuera y el contorno ennegrecido como pezuña quemada. Y lo más imposible no era eso, sino que la marca empezaba junto al umbral y terminaba allí mismo en círculo, como si el intruso hubiera entrado para regresar al mismo punto sin dar un paso más. Afuera, en el pueblo de Valdeorno, en la Castilla Parda de 1732, las campanas de la iglesia repicaban a deshora, 13 golpes secos que nadie quiso contar en voz alta, porque en los inviernos duros uno aprende a no nombrar lo que teme. Esa misma mañana desapareció una criatura del corral del alcalde, y antes del Ángelus ya corría el rumor. El perdido volvía a merodear, el que no es hombre ni bestia, el que trae peste a las cuadras y ojos de candil a los caminos. Inés, viuda y sin techo firme, apretó la huella con la palma como quien tapa una boca para que no grite. Sintió el frío subirle por el brazo y pensó con una claridad que daba miedo. Si el pueblo busca un monstruo, siempre encuentra uno, aunque tenga que inventarlo. Y si el monstruo no estaba fuera, sino sentado a la mesa de los vivos, esperando que alguien le sirviera una culpa. En Valdeorno el invierno olía a humo de encina, a lana mojada y a sopa rala. Los hombres hablaban poco y miraban mucho, como si las paredes de adobe escucharan. Inés llevaba luto desde hacía 2 años, pero el luto en los pueblos no se mide por telas, sino por lo que te quitan. Primero le quitaron al marido, Tomás, que cayó una noche en el camino de las Heras y apareció con la cara amoratada, sin sangre derramada, como si la vida se le hubiera apagado por dentro. Luego le quitaron la casa, porque las deudas del difunto, deudas que ella no entendía, escritas en papeles con sellos y firmas ajenas, pasaron a nombre de nadie. El corregidor de la villa más grande había mandado un hombre con botas limpias a poner su sello en la puerta, y las vecinas, que antes le pedían sal o una vela, comenzaron a apartar los ojos por no contagiarse de desgracia. A Inés le quedó un arcón de madera con 2 sábanas buenas, el rosario de su madre y un pañuelo con el olor del marido ya casi borrado. Se alojaba donde podía, una cuadra prestada, una alcoba detrás del horno, un rincón en el pajar de la tía escolástica a cambio de desgranar garbanzos y cuidar del pequeño. Aquel amanecer de la huella imposible, Inés había madrugado para ir a la fuente, porque el agua se peleaba a codazos y malas caras. Caminó por la calle de barro endurecido, con la saya recogida y el cántaro al hombro, y escuchó lo que siempre escucha quien se ha quedado sola. Las frases cortadas cuando ella pasa, las miradas que se quedan un instante de más en sus manos vacías. En la plaza, junto al rollo de piedra, el alcalde Eusebio tenía reunidos a 4 mozos con horcas y teas, y al alguacil con su vara de fresno. «Se acabó», decía. «Anoche me han llevado una cabrita y me han dejado la puerta manchada de tizne, como si hubiera pasado el demonio. Esta tarde bajaremos al barranco de las ánimas. El perdido está allí, en la venta vieja o en la oquedad del peñasco, y quien le dé amparo paga con destierro». La palabra destierro, dicha en voz alta, era una sentencia. Fuera del pueblo no había más que caminos, hambre y lobos de verdad. Inés apretó el cántaro contra el costado y tragó saliva. Ella conocía el barranco de las ánimas desde niña. Lo nombraban para asustar a los críos y para explicar las cosas que no cuadraban. Ovejas que se despeñaban sin razón, luces que bailaban en noches sin luna, una risa que el viento devolvía como si no fuera viento. Lo del perdido era un cuento antiguo con ropa nueva. Decían que era un hombre salido de ninguna parte, un cuerpo mal compuesto, que andaba con la cara tapada y un brazo que colgaba raro, que tenía el pecho lleno de cicatrices como quemaduras de hierro. Lo habían visto, juraban, beber de las charcas como animal y hablar con palabras rotas, como si se le hubieran olvidado los nombres de las cosas. Y sin embargo,
De cuando en cuando alguien encontraba, junto a un corral saqueado o una cerca derribada, un ramito de romero atado con hilo o una cruz hecha con 2 palitos, como si el monstruo, además de robar, supiera rezar. Ese detalle le mordía a Inés por dentro, porque Tomás, su marido, era escribiente para un tratante de lana. Sabía de cuentas, de letras, de caminos. En las noches de antes, cuando aún eran 2 y el pan alcanzaba, Tomás le había hablado de hombres perdidos por guerras y por levas, de desertores que volvían sin alma a los pueblos, de gente marcada por la justicia con hierro al rojo. Lo peor no es el hierro, Inés, le dijo una vez. Lo peor es que te quiten el nombre. Y después, ya cerca de su muerte, Tomás empezó a callar. Guardaba papeles en el fondo del arcón y los miraba como quien mira un pozo. Un día Inés lo vio ocultar un pliego bajo la tabla suelta del suelo, justo donde ahora, en aquella cuadra prestada, ella no tenía derecho ni a clavar un clavo. Al volver de la fuente, el aire estaba más quieto, demasiado. En el pajar de Escolástica, la tía rezaba en voz baja como si el rosario fuera una soga que pudiera sujetar el mundo. «No salgas esta tarde», le advirtió. «Van a por él, y cuando van a por uno, arrasan con todo». Inés no contestó. Se metió en el rincón que le tocaba, desató el pañuelo del arcón y sacó el rosario de su madre, pero las cuentas se le resbalaban, las oraciones no le entraban por la boca. A mediodía, al ir a encender un brasero en la cocina, encontró la huella en la ceniza, el círculo sin paso, la contradicción que le desordenó la sangre. Miró la puerta, el pestillo seguía corrido, miró la ventanilla, clavada con cuñas. No había modo, y sin embargo, allí estaba. El miedo en una viuda no es igual que en los demás. Los hombres temen por la vida, las mujeres como Inés temen por la vida y por lo que queda después. La deshonra, la acusación fácil, el dedo señalando. Si el pueblo decidía que ella había dado amparo al perdido, la arrojarían al camino como a un trapo sucio, y entonces, sí, entonces ya no habría vuelta. Pero si la huella era una advertencia, ¿de quién? ¿Del monstruo? ¿O de alguien que quería que ella pensara en monstruos? La tarde empezó a caer temprano, con un cielo de plomo. En la plaza, los mozos encendían teas y el alcalde repartía órdenes con la boca seca de autoridad. Inés los vio pasar desde una esquina y escuchó al alguacil decir: «Hoy lo sacamos de su cueva, aunque nos cueste un alma». Alguien respondió: «No es alma, es cosa». Ese desprecio, ese modo de quitar humanidad, le heló más que el viento. Sin saber por qué, Inés sintió que si no hacía algo, aquella noche no terminaría bien. Y, como quien se lanza a un pozo por no morir de sed, tomó una decisión que no se dijo ni a sí misma. Se cubrió la cabeza con un mantón oscuro, metió un mendrugo y un trozo de queso en un paño, guardó una vela corta y una cerilla de yesca y salió por detrás, evitando la calle principal. El camino al barranco de las ánimas era una cinta de tierra dura entre rastrojos, con encinas que parecían manos viejas. A cada paso, el silencio del campo se le metía en los oídos. Oyó, lejos, el eco de voces y risas nerviosas. La cuadrilla avanzaba por el sendero grande, con ruido y bravata, como si el miedo se espantara con escándalo. Inés, en cambio, tomó la vereda baja, la que bordea el arroyo congelado y se mete entre piedras. Conocía ese paso porque de niña había ido a recoger cantueso y había escuchado historias de aparecidos. Ahora, cada historia le rozaba la nuca como una lengua fría. A mitad de camino, vio algo que la detuvo, colgando de una rama, una tira de tela blanca, como un jirón de camisa, y en la tela, una mancha oscura que no era sangre, sino hollín, y una marca de dedos, como si alguien hubiera subido a tientas. Siguió la señal con el corazón golpeándole la garganta. La venta vieja apareció entre las sombras, derruida, con el tejado hundido y una pared aún en pie como un diente. Allí, en el hueco de una puerta sin puerta, Inés percibió un olor a humo reciente y a romero, ese romero que el pueblo encontraba como burla o como rezo. Y entonces oyó un sonido que no encajaba con la noche, un murmullo bajo, no de animal, sino de palabras dichas para adentro, como si alguien rezara sin querer que Dios lo oyera.
Inés levantó la vela sin encenderla, contuvo el aliento y desde la negrura, una voz ronca, cansada, le habló con una claridad que le partió el miedo en dos. «No des un paso más, que te van a ver con ellos». La voz venía de la negrura como si la piedra misma hubiera aprendido a hablar, y a Inés se le quedó la sangre quieta, suspendida en un hilo. No era un rugido ni un aullido de cuento, sino un susurro áspero, gastado por noches sin pan, con ese cuidado de quien ha vivido mucho tiempo escondiendo el aliento. Ella apretó el paño del queso contra el pecho y sin saber de dónde le nacía el valor, respondió con la misma voz baja que usan las mujeres cuando no quieren despertar a un niño. «No vengo con ellos». El silencio se estiró, y entonces, desde el hueco de la puerta rota, apareció una mano primero, luego el antebrazo, y por último la figura entera, despacio, midiendo el suelo como si cada piedra tuviera oídos. Era un hombre, eso vio Inés antes que cualquier otra cosa, un hombre alto y demasiado flaco, con la ropa cosida a retales, una capa vieja que no era suya y la cabeza cubierta por un capucho oscuro. El fuego de una brasa escondida le dibujó el perfil un instante, y la fantasía del pueblo se le cayó a Inés de golpe. No había cuernos ni colmillos, ni ojos de candil. Había una cara humana, endurecida por cicatrices antiguas, el labio superior partido y una mirada que no pedía lástima, sino distancia. Lo más extraño, sin embargo, no fue su rostro, sino la forma en que se movía, como quien ha aprendido a encogerse para no ocupar sitio en el mundo. «Te han seguido», dijo él, mirando por encima del hombro de Inés hacia el camino grande. «No tú, lo que tú traes». Inés tragó saliva. «Solo traigo comida». El hombre soltó una exhalación que parecía una risa sin ganas. «Eso es mucho». Se acercó un paso y la luna, al colarse por la pared caída, le dejó ver el pie desnudo, apoyado sobre tierra helada. Inés sintió un golpe en el estómago. Junto al dedo gordo había otro más pequeño, un sexto dedo como un error que la naturaleza no corrigió. La huella de la ceniza, el círculo imposible, la leyenda. Enésimo rezo que se le atascó en la garganta. Él debió leerle el pensamiento porque bajó la mirada y apretó la mandíbula, como si el propio cuerpo le ofendiera. «Ya lo has visto, ya puedes volver y decirles que sí, que soy lo que inventan». Se dio media vuelta, pero Inés, sin comprenderse, dio un paso hacia él. «No», dijo, y esa palabra le salió con más firmeza de la que tenía. «No lo diré, y tampoco me iré, hasta saber por qué mi puerta amaneció marcada». Aquello lo detuvo. El hombre giró la cabeza apenas, desconfiado, y por un momento pareció tan cansado que Inés vio en él no al monstruo del barranco, sino a un jornalero viejo, a un soldado que volvió tarde, a cualquiera de los que el rey no mastica y escupe sin ceremonia. «Tu puerta», repitió como probando la palabra. «No he pisado tu cocina». Inés sintió que el aire le entraba en el pecho como agua fría. Entonces alguien lo hizo. El hombre se quedó quieto un instante, escuchando el valle como quien escucha un secreto. Muy lejos, por el camino grande, llegaron voces y el chasquido de una tea. La cuadrilla se acercaba, con la valentía prestada del grupo y el miedo escondido detrás de cada carcajada. El hombre alzó una mano, no para tocarla, sino para mandarla al suelo. «Agáchate. Si te ven aquí, te rompen a ti primero y luego me buscan a mí entre tus huesos». No había amenaza en sus palabras. Había una lógica seca de quien ha visto cómo se deshace una persona a golpes de rumor. Se metieron en el vientre oscuro de la venta vieja, entre paredes húmedas que olían a moho y a humo reciente. Allí, bajo un arco de ruido, había un rincón preparado, unas ramas de romero en el suelo, una manta de lana llena de remiendos y una olla ennegrecida. Inés, temblando, le tendió el paño con el mendrugo y el queso. Él lo tomó como quien recibe algo sagrado, con una lentitud que partía el alma. Comió poco, masticando despacio, y mientras, sus ojos no dejaban de buscar las rendijas por donde entraba el resplandor de las teas. Afuera, la voz del alcalde Eusebio retumbó en la ladera. «Por aquí, mirad la venta, no puede haber ido lejos». El hombre que todos llamaban perdido cerró los párpados un segundo, y cuando los abrió, había en su mirada una furia que no era de bestia, sino de hombre acorralado. «Eusebio», murmuró, como si aquel nombre tuviera espinas. Inés sintió una punzada. «¿Lo conoces?». Él no respondió de inmediato.
En vez de eso, se llevó la mano al cuello y sacó de debajo de la camisa un pedazo de cuerda con un pequeño objeto colgando. Una medalla gastada, de cobre, con la Virgen apenas visible. «Me la dio otro», dijo al fin. Uno que escribía bonito y hablaba como si estuviera pidiendo perdón por existir. A Inés se le secó la boca. «Tomás». El hombre alzó la vista sorprendido, y el silencio entre ellos fue tan espeso que parecía una tercera persona. «Así se llamaba», admitió. «Venía algunas noches, me dejaba pan y me preguntaba cosas, muchas cosas, sobre la venta, sobre los pasos de los arrieros, sobre quién baja al barranco cuando no hay luna». Inés sintió que las rodillas le flojeaban. «¿Qué le contaste?». El hombre apretó la medalla en el puño. «La verdad, señora, lo que vi, lo que oí. Y por eso él acabó como acabó». Afuera, una piedra chocó contra un muro y una voz joven dijo: «Aquí hay humo». El hombre maldijo en voz muy baja y señaló una trampilla medio cubierta por escombros. «Ahí abajo hay un hueco. Si bajamos, no nos verán. Pero si bajamos, tampoco salimos rápido». Inés miró la trampilla, luego miró la entrada de luz que se hacía más grande y entendió que el miedo ya no era el mismo. Ahora era un miedo con rostro, con nombres, con la sombra de su marido entre los dientes. Se deslizaron por la trampilla y cayeron a un espacio estrecho, una especie de sótano de tierra apisonada que olía a cuero y a sal. Inés extendió la mano buscando apoyo y tocó algo duro, como saco apilado. Rozó con los dedos y sintió granos gruesos, sal, mucha sal, almacenada como tesoro. Junto a los sacos había cajas de madera con marcas borrosas y, en una esquina, rollos de lienzo fino, demasiado fino para un pueblo como Valdeorno. El hombre la vio mirar y su cara se tensó. «¿Lo entiendes ahora?», susurró. «No soy yo el monstruo, solo soy el espantajo». Inés tragó saliva y el recuerdo de Tomás escondiendo papeles le atravesó como una aguja. La sal, el lienzo, el olor a tabaco que ella creyó percibir, ese estanco del que se habla en las villas, esa mercancía que pasa por caminos que no existen en los mapas. «¿Quién lo guarda aquí?», murmuró. El hombre no dijo el nombre, pero al otro lado de la pared llegó una carcajada conocida y el chasquido de una bota contra piedra. El alcalde Eusebio estaba allí arriba, a pocos pasos, y hablaba con alguien en un tono distinto, más confidencial, como quien está contando cuentas y no cazando monstruos. «Que no se acerquen mucho», dijo Eusebio. «Aquí no hay nada, ya os lo digo yo. Ese engendro no pisa la venta desde hace semanas, y si alguien pregunta por los sacos, decís que son de harina para el invierno». A Inés se le heló la espalda. El hombre la miró con una tristeza dura. Tomás lo supo y quiso escribirlo. Quiso llevarlo al cura, al corregidor, a quien fuera. Pero el corregidor está lejos y el alcalde está cerca. Arriba, una tea golpeó una viga y llovió polvo. Inés llevó la mano a la boca para no soltar un sollozo que la delatara. En aquella oscuridad, entendió por fin por qué la habían ido apartando, por qué las deudas aparecieron de repente, por qué su casa se cerró con sello como si la vergüenza fuera contagiosa. La habían dejado sin nada para que no tuviera fuerza para hablar, y la habían marcado en la ceniza para que, si daba un paso en falso, el pueblo tuviera un motivo santo para desterrarla. Y en el centro de todo estaba aquel hombre de 6 dedos, al que nadie quería cerca, útil como sombra, como cuento, como máscara. Un golpe más arriba hizo vibrar la tierra. «¡Aquí!», gritó una voz joven excitada. «¡Aquí hay una trampilla!». Inés notó que el hombre, el perdido, apretaba los dientes y buscaba a tientas algo entre los sacos. Sacó de la penumbra una pieza de cuero y madera, un calzado extraño, rígido, con la punta tallada en forma de pezuña y, en un lado, una protuberancia que simulaba un dedo de más. Inés lo miró, incrédula, y sintió que el estómago se le volvía piedra. «Eso», el hombre asintió con una amargura que casi era vergüenza. «Con esto hacen las huellas. Con esto entraron en tu cocina. Con esto roban gallinas y cabras, y dejan tizne en las puertas. Y luego dicen, fue el monstruo. Y el pueblo feliz deja de preguntar por lo demás». Arriba, la madera de la trampilla crujió. Alguien metió una palanca y el primer hilo de luz se coló como una cuchillada en la oscuridad. El hombre guardó el calzado falso contra su pecho y miró a Inés de un modo que ella no olvidaría. No como pidiendo ayuda, sino como ofreciéndole una salida que no tenía.
Si te quedas conmigo te condenas, susurró. Si subes con ellos me matan. Elige rápido, viuda, porque ya están abriendo. La madera de la trampilla cedió con un gemido viejo y de pronto el sótano se llenó de una luz temblona, amarilla, que parecía viva. Inés alzó el brazo para taparse los ojos y vio recortadas contra el resplandor las caras de dos mozos con la boca torcida por el valor ajeno, el alguacil con la vara en alto y detrás el alcalde Eusebio, que no miraba hacia abajo con miedo, sino con fastidio, como quien abre una arca por obligación. «Ahí no hay nada», dijo, y su voz sonó demasiado segura para ser de cazador de monstruos. Uno de los mozos escupió al suelo y se santiguó. «Huele a demonio». Eusebio soltó una risa breve. «Huele a humo, zoquete, baja y mira, pero con cuidado, no me destroces nada». Esa última frase, esa insistencia en no romper, le clavó a Inés una certeza en la nuca. No bajaban a cazar, bajaban a vigilar. El perdido, a su lado, se encogió contra los sacos de sal. Inés notó el calor de su cuerpo, ese calor de animal humano que no tiene cama, y en un latido le pasó por dentro la imagen de su propia puerta marcada, la huella en círculo, la señal para convertirla en culpable. «Elige», le había dicho él, y la elección, por absurda que fuera, ya estaba hecha. Inés cerró los dedos sobre el calzado falso, duro y frío como un pecado, y lo apretó bajo la manta de lana que él le empujó hacia las manos. «Haz lo que yo haga», le susurró el hombre, pero era tarde. Una voz de arriba, aguda, señaló la oscuridad. «¿Hay alguien ahí?» Inés hizo lo único que la vida le había enseñado desde que enviudó: convertirse en algo pequeño para sobrevivir. Se dejó caer de rodillas, adelantó el cuerpo al haz de luz y empezó a llorar sin lágrimas, con ese llanto seco que sale cuando ya has llorado todo. «No me matéis», clamó, y su voz rebotó en la tierra. El mozo que bajaba se quedó clavado, desconcertado. «¿La viuda?», dijo, como si verla allí fuera más monstruoso que cualquier bestia. Arriba, Eusebio dio un paso adelante y su tea iluminó la cara de Inés. Pálida, con el mantón torcido, con las manos manchadas de sal como si hubiera tocado nieve. El alcalde frunció el ceño, no por compasión, sino por cálculo. «¿Qué haces aquí, Inés de Armenta?», preguntó en tono de juez. Inés bajó la cabeza y en ese gesto escondió al perdido detrás de los sacos, tragándose el pánico. «Oí voces y luz, y pensé que eran ánimas», improvisó, dejando que la superstición hiciera su trabajo. «Me dio por rezar y me metí, y luego vi la trampilla abierta y me entró miedo, y ya no supe salir». El alguacil soltó un bufido. «Mentira, esta sabe, esta le da amparo». El rumor, dicho ahí abajo, era como una piedra lanzada al pozo. Aunque no lo vieras caer, ya sabías que haría daño. Eusebio bajó un escalón, despacio. Su cara, iluminada desde abajo, se volvió rara, casi de máscara. Miró los sacos con una rapidez demasiado experta y luego clavó los ojos en Inés. «Tú no tienes juicio, mujer. Si te han visto rondar el barranco, te van a colgar el demonio al cuello». Inés sintió que esas palabras no eran advertencia, eran amenaza. «Sube», ordenó Eusebio, «y no toques nada». Dijo «nada», mirando los sacos, no la vida de Inés. Ella obedeció, porque obedecer era la cuerda por la que podía trepar sin romperla, y porque mientras subía, notó cómo el perdido se deslizaba a su espalda en dirección contraria, pegado a la pared, buscando el hueco oscuro que antes ella había rozado con los dedos. No era un túnel noble, era una grieta antigua, un respiradero de la venta, un paso hecho para ratas, o para hombres que viven como ratas. En el borde de la trampilla, el mozo la agarró del brazo con fuerza. Inés dejó que la sujetaran, y al alzarse al suelo de arriba, el aire frío del barranco le golpeó la cara como un bofetón. Alrededor, las teas dibujaban sombras largas en las piedras. Había 8 hombres, quizá más, y todos miraban a Inés como si ya estuviera medio condenada. «¿Y el engendro?», preguntó uno. Eusebio levantó la tea, fingiendo inspeccionar el interior. «No hay nadie, lo he dicho», pero no lo dijo con alivio. Lo dijo como quien cierra una tapa para que no se vea lo que no conviene. El alguacil dudó. «A mí me huele a trampa». Eusebio lo cortó con una sonrisa que no era sonrisa. «A ti te huele el miedo, Tomillo. Bastante tenemos con que la viuda ande metiéndose donde no debe.
llevadla al pueblo, que el cura le lea el alma y se le quite la tontería. Enés sintió el agarre en el brazo, el tirón para apartarla de la venta, y por un instante vio el final. Volver, ser interrogada, ser señalada. Pero entonces, desde dentro, un sonido mínimo, apenas un roce, y la tea de un mozo osciló como si el viento hubiera pasado por el hueco. El mozo se volvió, nervioso. Ahí. Eusebio le clavó una mirada que lo dejó mudo. He dicho que no hay nadie. Esa mirada lo decía todo. No era miedo al monstruo, era miedo a que alguien viera la mercancía. Inés comprendió que su vida, en ese momento, colgaba del mismo hilo que colgaban los sacos de sal. Si el pueblo descubría el contrabando, el alcalde caería, y con él caerían otros. Y cuando caen los poderosos, suelen agarrarse del primero que encuentran para amortiguar el golpe. Una viuda era un colchón perfecto. La arrastraron cuesta arriba por la vereda y mientras caminaba, Inés dejó caer, sin que se notara, el calzado falso al borde de un matorral, donde la sombra lo tragó. No podía llevárselo, se lo registrarían, pero allí quedaba, como una pieza de verdad, esperando manos menos vigiladas. El camino olía a tomillo y a cera quemada. A mitad de la subida, Inés tropezó a propósito. Se dobló el tobillo fingiendo dolor y obligó a los hombres a detenerse. «¡Endereza, mujer!», gruñó el mozo. En ese mismo instante, desde la venta vieja, llegó un pequeño estallido seco, como de tabla partida, y luego un silencio. No fue un grito, fue peor, fue la ausencia de cualquier sonido. Los hombres se miraron. Alguien murmuró: «Se nos ha escapado». Eusebio, que venía atrás, apretó los labios. «Se os escapa lo que queréis que se os escape», soltó, y esa frase, dicha sin pensar, se le quedó a Inés clavada como una espina. La devolvieron al pueblo como quien lleva un bulto molesto. En la entrada, el cura la esperaba con un farol, demasiado despierto para ser hombre de Dios a esas horas. «Inés», dijo con una voz suave que no tranquilizaba, «dicen que te han encontrado en el barranco». Ella sostuvo la mirada del sacerdote y vio por primera vez con claridad que la sotana también tenía bolsillos. «Dicen muchas cosas», respondió. El cura bajó el tono. «No te conviene dar motivo». Y al decirlo, miró de reojo al alcalde, como quien espera una señal. La encerraron en una estancia tras la sacristía, con una silla y un jarro de agua. No era cárcel oficial, era una jaula improvisada con puertas santas. Inés se sentó, respirando despacio, y entonces notó algo en el borde del mantón, un bulto pequeño, cosido por dentro, que antes no estaba. Sus dedos temblaron al buscar la costura. Al romper el hilo, encontró un papel doblado, diminuto, protegido con cera. No lo había puesto ella. El perdido, en el roce del sótano, se lo había dejado. Inés lo abrió con cuidado, acercándolo a la luz escasa que entraba por una rendija. La letra era torpe, como de quien aprendió a escribir a golpes, pero el mensaje era claro, y la sangre se le fue a los oídos cuando leyó el nombre que encabezaba el papel: Inés. «El escribiente Tomás me dejó esto por si no volvía. Está en tu casa, debajo de la tabla suelta. Si te la quitaron, busca en la venta, donde la pared tiene una cruz de carbón. No confíes en el alcalde. No confíes en el cura. Si quieres justicia, ven al molino viejo antes del alba». Debajo, como si el mundo quisiera terminar de girar, había otra frase que le cortó la respiración. «Tu marido no murió por caída. Lo ahogaron con una cuerda mojada, para que no quedara marca». Inés se llevó el papel al pecho y en ese gesto sintió que el luto se le convertía en algo distinto, más duro y más peligroso. Afuera, el pueblo dormía con la tranquilidad de quien cree haber visto al monstruo y haberlo espantado, sin saber que el monstruo verdadero llevaba vara de mando y rezaba en latín. Pasada la medianoche, oyó pasos en el pasillo, el cura hablando en susurros con alguien. «Mañana al amanecer llega el resguardo de rentas», dijo una voz que no era del pueblo, una voz de camino, de soldado o de recaudador. Inés se quedó helada. «Resguardo de rentas, hombres del rey, hombres que olían el contrabando como los perros huelen la carne». El cura respondió: «Que lleguen, aquí no hay nada». Y la risa que siguió fue la misma risa de la trampilla, la risa de quien se cree intocable.
Inés cerró los ojos un instante, apretó el papel de Tomás y supo que el alba traía dos cosas: una oportunidad y una sentencia. Si el resguardo encontraba los sacos de sal, el alcalde señalaría al perdido y a la viuda como culpables. Si no los encontraba, los moverían esa misma noche, y el nombre de Tomás quedaría enterrado para siempre. Del otro lado de la pared, el campanario dio una campanada aislada, como un aviso, y en la rendija de la puerta Inés vio pasar una sombra ligera, casi invisible. Alguien dejaba una piedra junto al umbral, y la piedra, al rodar, mostró en la cara lisa una marca de carbón, una cruz, la misma cruz que el papel mencionaba, la señal para escapar o para caer en otra trampa. La cruz de carbón en la piedra no era un símbolo de fe, sino de ruta, una señal de los que se mueven de noche y no quieren ser vistos. Inés esperó a que el silencio del pasillo se espesara otra vez, a que el cura se retirara y las pisadas se apagaran detrás de la sacristía. Luego se levantó con el cuerpo entumecido, no de frío sino de decisión. No tenía ganzúas ni llaves, pero sí algo que las viudas aprenden cuando ya no las protege nadie: paciencia para escuchar las casas, para distinguir el crujido de una madera vieja del crujido de un paso humano. Con la oreja pegada a la puerta, oyó el ronquido distante de un sacristán dormido, el chasquido de una vela y nada más. Entonces buscó con la mano el pestillo interior, ese pestillo que no estaba hecho para presos, sino para penitentes, y descubrió lo que antes no había visto: un clavo apenas salido, torcido, como si alguien lo hubiera manipulado. Lo empujó, tanteó, y el pestillo cedió con un suspiro. El perdido, o quien fuera, le había dejado abierta una puerta sin que pareciera abierta. Inés se santiguó por costumbre, no por fe, y salió al aire helado de la madrugada como quien sale de un vientre oscuro. El pueblo dormía bajo un cielo sin estrellas, con las chimeneas apagadas y los perros con la cabeza entre las patas. Inés caminó pegada a los muros, con el mantón apretado al cuello, siguiendo la lógica de las sombras. Pasó junto a la plaza, donde el rollo parecía un dedo de piedra apuntando al cielo, y vio, frente a la casa del alcalde, dos carros tapados con lona, demasiado temprano para ser de labranza. Un hombre vigilaba con el arcabuz al hombro, y el brillo de la metalería le confirmó lo que el papel decía. Esa noche movían algo: la sal, el lienzo, quizá tabaco, quizá más. Inés sintió cómo se le subía la bilis. El plan del alcalde era simple. Antes de que el resguardo de rentas llegara al amanecer, vaciarían la venta vieja y harían desaparecer cualquier rastro. Y si alguien preguntaba por qué andaban con carros en la madrugada, dirían que iban a cazar al monstruo, o a buscar leña, o a rezar por las ánimas. La mentira siempre tiene 1000 disfraces. La verdad, en cambio, solo tiene el cuerpo desnudo. Salió del pueblo por la calleja que baja hacia los huertos y cruzó el arroyo por las piedras planas, sintiendo el hielo atravesarle las suelas gastadas. El molino viejo estaba más abajo, donde el agua hacía un ruido constante, como un rezo sin palabras. Era un edificio de piedra negra, con el tejado vencido y la rueda quieta, pero la humedad seguía viva y olía a trigo agrio y a musgo. Inés se acercó con cautela, y antes de que pudiera llamar, una figura salió de detrás del muro, silenciosa como un pecado bien aprendido. Era él, el perdido, con el capucho echado atrás y la cara marcada por el cansancio. En sus manos llevaba una tea pequeña y colgando del brazo una saca de cuero. «¿Has venido?», dijo, y en su voz hubo algo que rozó la sorpresa, como si no esperara que nadie eligiera estar. «Me dejaron un papel», respondió Inés sin saludos ni rodeos, «y me dijeron cómo murió Tomás». El hombre bajó la mirada un instante, como si ese nombre le pesara. Tomás quiso sacar la suciedad a la luz. Le prometieron que lo escucharían, y lo escucharon para saber qué sabía. Inés apretó los dientes. «¿Quién?». La palabra salió como piedra. El hombre respiró despacio. «Eusebio no trabaja solo. Hay un tratante, el mismo que empleaba a tu marido. Y hay un cura que hace de oreja y de sello. Y hay un hombre de la villa que manda recados y compra silencios. Yo solo vi la cuerda mojada, como dice el papel, para que no marcara. Los oí discutir en la venta. «Que parezca caída», dijo uno. «Que la viuda no dé guerra», dijo otro. Inés se acercó un paso, y la tea le iluminó las manos al hombre.
manos con callos, uñas rotas, dedos largos. El sexto dedo en el pie era real, sí, pero allí, en sus manos, no había monstruo. Había trabajo y hambre. ¿Por qué a ti?, preguntó ella. ¿Por qué te hicieron espantajo? El hombre tragó saliva. Porque sirvo para eso. Porque nací con este pie y desde crío me llamaron maldito. Porque un día, hace años, robaron en un pajar y me señalaron sin pruebas y me echaron a palos. Porque desde entonces vivo entre barrancos y ruinas y cuando falta algo, el pueblo ya sabe a quién odiar. Inés sintió el golpe de una verdad vieja. El miedo necesita un cuerpo sobre el que descargarse, y el cuerpo más débil siempre es el elegido. Pero la huella en mi cocina, empezó Inés. El hombre abrió la saca de cuero y sacó, envuelto en un trapo, el calzado falso con forma de pezuña. Esto lo usan para dejar señales, para asustar, para justificar que anden de noche. Lo vi en manos del alguacil, una vez cuando me persiguieron hasta el río, y lo volví a ver abajo, junto a la sal. Inés lo tocó con la punta de los dedos como si le quemara. Entonces me marcaron a mí para que pareciera que yo te ayudaba. El hombre asintió. Si el resguardo encuentra contrabando, alguien tiene que pagar. Si tú estás manchada de monstruo, te conviertes en la cuerda perfecta. Inés apretó la mandíbula hasta sentir dolor. Pues no. En el molino, el agua seguía murmurando, y ese murmullo le dio a Inés una idea con la claridad de una cuchillada. El resguardo de rentas, hombres del rey, hombres que no debían favores al alcalde. Si lograba que vieran lo que había en la venta antes de que lo movieran, el hilo se rompería por el lado correcto. Pero, ¿cómo llevarlos allí sin que el alcalde los desviara? Inés recordó el papel. No confíes en el cura. Claro, si el resguardo entraba por el camino principal, el cura los recibiría con agua bendita y mentiras. Tenían que llegar por otro lado. Tenían que ver con sus propios ojos. Y entonces, como si el tiempo le devolviera algo que le había quitado, Inés recordó un detalle de Tomás, uno que entonces le pareció insignificante. La manera en que él hablaba de las marcas en los caminos, de las piedras puestas de canto, de las cruces de carbón en las paredes de las ventas. Los de la renta no son tontos, había dicho una vez. Siguen señales. Tomás lo sabía. Y si lo sabía, quizá dejó otra señal. Hay una tabla suelta en mi casa, dijo Inés con la voz apretada. Tomás escondía papeles. El hombre la miró con un destello de urgencia. Si están allí, ya los habrán buscado. Inés negó con la cabeza. No todos saben mirar donde mira un marido. Él conocía mi costumbre. Lo escondió para que yo lo encontrara, no ellos. El hombre dudó un instante, como si medir esa esperanza fuera peligroso. Pero al final asintió. Vamos, antes de que salga el alba. Regresaron por veredas como sombras. Al acercarse al pueblo, vieron movimiento en la plaza. Los carros ya estaban casi cargados, los hombres murmuraban, y el alcalde, con capa y botas, daba órdenes como quien organiza una procesión. El cura estaba allí también, sosteniendo un farol y hablando con un forastero de capa corta, el tipo de hombre que trae recados de villas y nunca pisa barro. Inés se apretó contra el muro, y el perdido le tomó el brazo por primera vez, no con fuerza, sino con cuidado. Si te ven conmigo, no terminó, no hacía falta. Inés lo miró de reojo. Ya me han visto sola, y eso no me salvó. Entraron en la casa que había sido de Inés y Tomás por la parte de atrás, donde una ventana daba al corral. El sello en la puerta principal seguía intacto, una burla oficial. Dentro olía a cerrado y a pasado, a vida interrumpida. Inés caminó hasta el rincón del suelo donde recordaba la tabla suelta. Se arrodilló, metió las uñas y levantó la madera. Debajo, en una cavidad estrecha, encontró un paquete envuelto en tela encerada. Sus manos temblaron al desatarlo. Eran papeles, sí, con cuentas y nombres, con fechas, con firmas. Pero entre ellos había algo más. Una carta sin enviar, escrita por Tomás con letra apretada, y un sello de cera sin usar, como si hubiera querido cerrarla y no le hubieran dado tiempo. Inés leyó a la luz mínima que entraba por la ventana, y a cada línea se le iba acomodando el mundo. Tomás había anotado rutas, cantidades de sal, de tabaco y paños, y había escrito los nombres del alcalde Eusebio, del cura, del tratante y del hombre de la villa, con detalles que solo un testigo o un cómplice arrepentido podía saber.
y al final una frase, casi un ruego: si me pasa algo, que Inés entregue esto al resguardo. Si el pueblo me llama loco, que lo lea el rey en la renta, y que no maten al hombre del barranco, porque él no me mató, él me avisó. Inés sintió que se le llenaban los ojos por fin de lágrimas verdaderas. El perdido, detrás, miraba la carta como quien mira una puerta que nunca creyó abierta. «Te salvó incluso después de muerto», murmuró él. Inés respondió con una voz que no era suya, sino de alguien que por fin recupera el nombre. «No, nos salvó a los dos». No tuvieron tiempo de más. Afuera, un silbido corto, señal de los que cargan carros, y el ruido de ruedas sobre piedra. El contrabando salía. Inés apretó los papeles contra el pecho. «Al camino de la ermita», dijo el perdido de pronto. «Hay un atajo por el olivar. El resguardo debe entrar por allí, si viene desde la villa». Inés no preguntó cómo lo sabía. En los perdidos se vuelven mapas. Corrieron entre sombras, dejando atrás la casa como quien deja atrás una tumba abierta. El cielo empezaba a aclarar por el este, un gris sucio. En el camino de la ermita, entre olivos retorcidos, vieron 3 jinetes con capas cortas y uno a pie, con una cartera de cuero y una insignia metálica que brilló al primer hilo de luz: el resguardo. Inés se lanzó al camino antes de pensarlo, levantando las manos como para pedir auxilio. Los hombres se detuvieron, sorprendidos. «¿Quién va?», gritó uno. Inés respiró hondo. «Soy Inés de Armenta, viuda de Tomás Armenta, escribiente. Traigo pruebas de contrabando en la venta del barranco, y traigo el nombre de los que lo esconden». El hombre de la insignia la miró con desconfianza, pero la palabra pruebas le tiró del cuello como cuerda. «¿Qué pruebas?». Inés sacó la carta, los papeles y el sello de cera. «La letra de mi marido». «Lo mataron por esto». El resguardador tomó los pliegos, los recorrió con la vista como quien huele un rastro, y su cara cambió. No era compasión, era interés profesional. «¿Dónde está esa venta?», preguntó. Inés señaló, y antes de que pudiera hablar, una voz desde la sombra de los olivos añadió: «Y os diré por dónde entran los carros sin pasar por el pueblo». Los hombres se giraron al oír la voz del perdido. Uno de los jinetes llevó la mano al arma. El resguardador, sin embargo, lo miró entero con una frialdad distinta a la del pueblo. «¿Quién eres tú?». El perdido tragó saliva. «Nadie. Eso es lo que quieren que sea. Pero sé el camino». El resguardo se movió rápido, porque el contrabando no espera a la justicia. Bajaron al barranco por la vereda baja, la misma que Inés había tomado, y llegaron a tiempo de ver los carros del alcalde entrando por un claro junto a la venta. El choque fue breve y seco, sin heroicidades. Voces de mando, manos alzadas, el alcalde pálido, el cura intentando explicar, el forastero de la villa huyendo entre piedras. Inés, escondida tras un matorral con el perdido, vio al alguacil sacar el calzado falso de una bolsa como si fuera a tirarlo al arroyo, pero uno del resguardo lo vio, lo arrebató y lo levantó al aire. «¿Qué es esto?». Y cuando lo mostró, cuando la forma de pezuña quedó clara bajo el amanecer, Inés sintió que el cuento del monstruo se deshilachaba frente a todos. El resguardador miró al alcalde con una calma cruel. Así que el demonio llevaba botas hechas por manos humanas. El alcalde intentó hablar, pero su voz ya no mandaba. En un último gesto de desesperación, señaló hacia el matorral. «¡Ahí está! ¡El monstruo! ¡Ese es el ladrón!». Los mozos del pueblo miraron, algunos con hambre de linchamiento. Por un segundo, el aire se tensó como cuerda. Inés sintió al perdido a su lado, quieto, preparado para correr o para morir. Y entonces Inés salió de la sombra, caminó hacia el resguardador con los hombros rectos y dijo en voz alta para que todos oyeran: «Ese hombre no robó a nadie, ese hombre me avisó, y mi marido escribió que no lo mató él. Si queréis un culpable, lo tenéis delante con vara de mando». Hubo un silencio que pareció partir el valle. El cura bajó la mirada. El alcalde abrió la boca y no le salió nada. El resguardador miró a Inés, luego al perdido, y luego a los sacos de sal apilados como un altar impuro. «Al rey le interesa más la sal que las leyendas», sentenció. «Y a mí me interesa más la verdad que las supersticiones». Ordenó esposar al alcalde y al forastero capturado, y cuando el alguacil intentó escabullirse, lo sujetaron también. El pueblo, que había venido detrás como rebaño curioso,
Se quedó sin monstruo al que apedrear y con hombres de verdad acusados ante sus ojos. Nadie sabía dónde mirar, pero el giro más sorprendente no vino de la justicia, sino del vacío que dejó. Cuando todo terminó y el barranco se llenó de huellas verdaderas, Inés se encontró de pie junto al perdido, mirando cómo los carros del resguardo se llevaban a los poderosos, y con ellos el orden torcido de Valdeorno. Nadie aplaudió. Nadie la abrazó. La gente solo murmuraba, apartándose, como si la valentía también contagiara. Ella entendió entonces que, aunque hubiera ganado una verdad, el pueblo no le devolvería lo perdido. Su casa estaba sellada, su nombre manchado, su vida hecha ceniza, y el hombre que todos llamaban monstruo era el único que había estado a su lado cuando el mundo se cerró. ¿Y ahora qué?, preguntó él, con la voz casi infantil de quien no se permite esperar. Inés lo miró. A la luz del amanecer, las cicatrices eran solo cicatrices. La rareza del pie era solo un pie. El miedo que le habían colgado encima se veía por fin como una capa prestada. Ahora no vuelvo a pedirle al pueblo lo que el pueblo no sabe dar, dijo ella. No tengo nada aquí, pero sé hilar, sé cocinar, sé trabajar la tierra si me dan un pedazo. Y tú sabes caminos y sabes sobrevivir. El hombre bajó la mirada, como si esa posibilidad le doliera. Si te quedas conmigo, seguirán llamándote loca. Inés se acercó un paso, lo suficiente para que él sintiera su calor. Que me llamen lo que quieran. Ya me llamaron viuda como si fuera un pecado. Prefiero que me llamen loca por elegir. Entonces, sin ceremonia, sin beso de novela ni música de iglesia, Inés le tendió la mano. El hombre tardó un segundo eterno en tomarla, como si temiera romperla. Cuando sus dedos se cerraron sobre los de ella, Inés sintió algo que no sentía desde antes de la muerte de Tomás: futuro. Y mientras el resguardo se alejaba y el barranco se quedaba sin leyenda, Inés y el perdido caminaron hacia el molino viejo, no como fugitivos, sino como dos personas que habían decidido reconstruirse con lo único que les quedaba: la verdad compartida. El pueblo tardó menos de lo que Inés habría imaginado en inventarse otra historia. Sin el alcalde Eusebio para sostener el miedo con mano dura y sin el cura para bendecirlo con voz mansa, Valdeorno se quedó como una mesa a la que le han quitado una pata. Cojeaba, pero seguía en pie por pura costumbre. Los mozos que una noche habían alzado horcas regresaron a sus corrales con las manos vacías y la vergüenza escondida. Y las mujeres volvieron a la fuente con el mismo cansancio de siempre, solo que ahora el murmullo no decía monstruo, sino contrabando, palabra que sonaba a pecado nuevo aunque fuera viejo. El resguardo de renta se llevó la sal apilada en la venta, los lienzos finos, los papeles con firmas, y se llevó también a quienes habían hecho del barranco una aduana clandestina. La revelación racional, al final, fue tan simple como cruel. No había criatura ni demonio en las ánimas, sino un negocio de contrabando sostenido por el poder local, y un espantajo humano al que culpar de robos y desapariciones para que nadie mirara los sacos, las rutas nocturnas y las cuentas escondidas. La huella imposible en la ceniza de Inés no era magia, era un zapato tallado para simular pezuña, manchado con carbón, una herramienta de manipulación para fabricar terror y justificar rondas, carros de madrugada y silencios comprados. Y la muerte de Tomás no fue accidente ni maldición. Lo ahogaron con una cuerda mojada para que no quedara marca, porque un hombre que sabe escribir y decide nombrar lo que ve, se vuelve más peligroso que cualquier bestia inventada. Inés y el hombre del barranco no se quedaron para escuchar cómo el pueblo se repartía culpas, como quien reparte pan duro. Volvieron al molino viejo, donde el agua seguía murmurando, y allí pasaron la primera noche sin persecución, con el miedo todavía pegado a la piel como hollín. Él, al que en Valdeorno nunca llamaron por nombre, no habló mucho. Se sentó cerca del umbral por costumbre de perseguido y miró la oscuridad como si esperara que saliera otra cuadrilla de la nada. Inés encendió una lumbre pequeña, calentó agua con hierbas y le lavó las manos sin hacer preguntas que lo desnudaran demasiado. «No tienes por qué quedarte», dijo él al fin, con esa honestidad de quien no sabe mendigar. «Te volverán a señalar». Inés lo miró y pensó en lo que había perdido.
La casa sellada, la mesa, los días con Tomás, el respeto prestado que dura mientras una mujer tiene marido. Pensó también en lo que nunca había tenido, alguien que la mirara sin pedirle que se hiciera pequeña. «Ya me señalaron cuando no hice nada», respondió. «Al menos ahora he elegido». Al tercer día, cuando el resguardo terminó de ajustar cuentas y los carros dejaron de pasar, llegó un escribano desde la villa con una orden lacrada que devolvía a Inés el derecho sobre su casa. Los bienes incautados al alcalde incluían también las deudas que habían colgado a Tomás como un lastre. Nadie lo hizo por bondad, lo hicieron porque el papel de Tomás había sido demasiado claro y porque al rey le interesa que sus impuestos no se evaporen en barrancos. Inés caminó sola hasta su puerta, miró el sello viejo ya roto y se le cerró el pecho al recordar la huella en la ceniza. Entró sin pedir permiso, como quien vuelve de la muerte, y encontró el interior revuelto, sí, pero intacto en lo esencial: el arcón, el rosario, la olla. Se quedó un rato quieta, escuchando el silencio de su propia casa, y comprendió que aquella casa, por sí sola, ya no era hogar. Era solo un lugar donde el pasado tenía demasiado espacio. Esa tarde volvió al molino con un atillo y una decisión más firme que el miedo. Lo encontró sentado donde siempre, como si no se atreviera a ocupar la mesa. Inés dejó el atillo en el suelo y sin ceremonia dijo: «Nos llevaremos la piedra del molino. Arreglaremos el tejado lo que se pueda y plantaremos algo en la orilla. Si el pueblo quiere harina, vendrá. Si no, viviremos igual». Él la miró como si no entendiera una libertad tan sencilla. «¿Y si vienen?», preguntó. Y en esa pregunta estaba toda su vida anterior. Inés respondió con una calma que no sabía que tenía: «Entonces nos verán a la luz». Y a la luz, los monstruos se vuelven hombres. El final sorprendente, el que Valdeorno nunca contó bien, fue que el perdido sí tenía nombre, pero se lo habían quitado a palos y hambre. Se llamaba Gaspar, y lo supo Inés una noche de lluvia, cuando al fin se atrevió a decirlo como quien recupera una palabra enterrada. Había nacido en otra aldea y su pie de 6 dedos lo marcó desde crío, hasta que un incendio en un pajar, provocado por un patrón para cobrar una deuda, necesitó un culpable fácil. Gaspar huyó, vivió de lo que encontraba y de lo que nadie quería mirar, y el contrabando del alcalde lo utilizó como pantalla. Le dejaban migas y cuando convenía, le dejaban también culpas. Inés entendió entonces que el pueblo no solo había inventado un monstruo para asustarse, lo había inventado para no preguntarse qué clase de hombres mandaban allí. Con el paso de los meses, la rueda del molino volvió a girar. Al principio, las mujeres llegaban con el grano mirando al suelo, dejando la talega en el umbral y retirándose como si tocaran un lugar maldito. Inés la recibía con la misma cortesía con que antes pedía agua en la fuente, y Gaspar trabajaba sin levantar la voz, sin buscar ojos, dejando que la harina hablara por él. Un día, sin darse cuenta, una muchacha se rió al ver cómo el polvo blanco le dibujaba bigotes, y esa risa pequeña y limpia hizo más por ellos que todos los papeles del resguardo. Otro día, un viejo del pueblo, uno de los que había llevado horca, llegó con el sombrero en la mano y dijo apenas: «Mi nieto tiene un pie torcido y mi hija tiene miedo». Gaspar lo miró largo, tragó el orgullo como quien traga piedra y respondió: «Que venga, aquí nadie lo llama monstruo». Inés no se casó de nuevo en iglesia ni buscó bendición del cura sustituto. No necesitaba sellos para validar una vida. Se quedó con Gaspar porque era el único al que había visto sostener la verdad en mitad de la noche, y porque ambos habían perdido tanto que ya no podían permitirse vivir para contentar al miedo ajeno. Y, en la intimidad humilde del molino, Inés descubrió que el amor, cuando nace en la ruina, no hace ruido. Se parece más a un fuego pequeño que se alimenta con cuidado para que no lo apague el viento. Hasta el próximo enigma del expediente del tiempo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Inés? ¿Entregarlo para salvar tu nombre o caminar hacia el barranco con la verdad en la mano? ¿Crees que un pueblo prefiere siempre un monstruo a admitir su propia codicia?